Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. El 22 de mayo de 2021 falleció un personaje llamado Xuan Longping, un señor que tenía en ese momento 90 años. Claro, seguramente este nombre para muchas personas no signifique nada y probablemente sorprenda saber que en China fue despedido como un verdadero héroe. Se preguntarán entonces, ¿qué era este señor? ¿Era un deportista? ¿Era un artista? ¿Era tal vez un líder religioso o un líder político? No, Xuan Longping era ingeniero agrónomo, pero no fue cualquier ingeniero agrónomo, sino uno que tuvo un rol fundamental para la sociedad china y también para todo el mundo. Xuan Longping había nacido en 1930 allí en China y le tocó vivir épocas muy difíciles ya desde niño. Por ejemplo, en los años 30 China había sido invadida por Japón, con lo cual allí se desarrolló un conflicto bélico que se prolongó incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos además que finalizada la Segunda Guerra Mundial siguió un conflicto civil en China que venía desarrollándose desde antes y que dio el triunfo a los comunistas de Mao, que tomaron el poder en el año 1949. Fue precisamente en este periodo tan convulsionado, entre los años 30 y los años 50, que Xuan Longping fue testigo de una situación gravísima para la población china, el hambre, o mejor dicho, una verdadera hambruna. En varios momentos a lo largo de esos años, la población china moría de a millones, básicamente por el hambre. Xuan Longping estudió agronomía y se recibió de ingeniero en el año 1953. Marcado a fuego por esta situación de las hambrunas de las cuales había sido testigo en China, decidió investigar la manera de producir alimentos en mayor cantidad. ¿Y en qué cultivo se centró? Se centró en el cultivo del arroz. Fue así que durante la década de los 60 comenzó investigaciones sobre este cultivo. Hay que entender que además en los años 60 el contexto mundial era, desde el punto de vista agrícola, el de la Revolución Verde. Es decir, había un consenso bastante unánime en los gobiernos y en los organismos internacionales de que para terminar con el hambre en el mundo había que desarrollar el cultivo de ciertas especies híbridas, las cuales acompañadas por fertilizantes y por distintos tipos de pesticidas harían posible una mayor producción y por lo tanto terminar con el flagelo del hambre a nivel mundial. En ese contexto, entonces, Xuan Longping desarrolló sus investigaciones buscando obtener un arroz de alto rendimiento a partir de la cruza de distintas variedades de esta especie. Recordemos que el arroz es un cereal y es uno de los cultivos más importantes del mundo. En 1973, los trabajos de Xuan Longping dieron éxito y logró obtener una nueva variedad de arroz que se siguió desarrollando con el correr de las décadas, de hecho hoy va por la tercera generación, y que fue la que hizo posible que la producción de arroz chino aumentara de las 56.900.000 toneladas en 1950 hasta las 194.700.000 toneladas en el año 2017. Sin dudas fue un logro y fue, insisto, un logro obtenido en un contexto mundial de búsqueda de nuevas variedades híbridas de cereales que permitieran terminar con la problemática del hambre en el mundo. Algo que, si bien se redujo sustancialmente, todavía en el presente, en el siglo XXI, sigue siendo un problema en muchas regiones. Además, hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos con una nueva revolución que en realidad empezó en los últimos años del siglo XX y es la revolución de los transgénicos. Es decir, la producción agrícola hoy utiliza determinadas especies que han tenido cruzas genéticas, es decir, se les han insertado determinados genes de otras especies con el fin de protegerlos de algunas plagas y obtener un mayor rendimiento, una mayor producción. Así, por ejemplo, actualmente nos encontramos con un maíz transgénico, el maíz BT, B larga T. ¿Por qué se llama BT? Bueno, porque le han insertado genes de una bacteria, el Bacillus thuringiensis, que produce una proteína que es tóxica para cierto tipo de insectos que se llaman barrenadores del tallo. Son unos insectos muy dañinos que perforan los tallos de estos cultivos y los dañan irremediablemente.
Y hablando de BT, también se produce hoy un algodón transgénico llamado algodón BT porque justamente se le ha insertado el mismo gen de Bacillus thuringiensis que se le ha insertado al maíz. Y ni hablar de la soja llamada RR, la soja transgénica, que es resistente a un herbicida llamado glifosato que permite eliminar las malezas que crecen alrededor de esta oleaginosa que se produce en gran cantidad en la Argentina. Se imaginarán que los debates en torno al uso de los transgénicos son muy interesantes, son muy duros, están vigentes plenamente. Hay quienes están a favor y dicen que esto permite aumentar la producción, permite solucionar problemas como el hambre y hará posible una mejora en la calidad de vida por un aumento de los ingresos en las sociedades que aumentan su producción agrícola. Por otra parte, hay quienes cuestionan el uso de los transgénicos hablando del daño ambiental generado por el uso de ciertos químicos que acompañan la producción con transgénicos. Se señala la pérdida de la biodiversidad, es decir, de la variedad de especies que forman los ecosistemas agrarios. Se habla de los importantes daños a la salud, muchos de ellos han sido estudiados y están inclusive denunciados penalmente en distintos lugares del mundo, fundamentalmente ligados al uso de agroquímicos, que a su vez son parte del paquete que incluye a los transgénicos. También se señala el impacto social del uso de transgénicos. El desarrollo del monocultivo implica no solo un daño ambiental, sino también la pérdida de determinadas especies y de población humana habituada a utilizar la diversidad de especies como parte de su producción. Eso implica la pérdida de determinados conocimientos, tradiciones, valores culturales. Evidentemente, se trata de un debate que no está agotado y que continuará porque los desarrollos tecnológicos siguen adelante a medida que la ciencia avanza. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.